Ya, chiquillos, miren, como podemos observar aquí, vamos a detenernos en el análisis de datos de lo que nos entregó la prueba sumativa que se llama, ¿ya? Que es la prueba final de un proceso que estuvimos haciendo, ya que vamos a ir corrigiendo como parte del proceso, ¿cierto? De lo que vimos en agosto. Ya en agosto nosotros lo que vimos en esta prueba, como ustedes pueden observar, ahí están los resultados. Ya están, estos resultados, estos porcentajes chiquillos indican de la cantidad total de personas que dio la prueba, qué porcentaje la tuvo correcta. ¿Ya? Y yo le he dicho a ustedes que lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener, espérenme un poquito, vamos a desactivar el audio. Ya, lo importante, chiquillos, es que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya, es que nosotros tenemos que tener en total de la prueba, ¿cierto? Un- una aprobación del 80%. ¿Qué significa esto? No que lleguemos al 80%, sino que, chiquillos, el 80% del curso se saque un 4. ¿Ya? Es el estándar mínimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que ver yo, chiquillos? Por ejemplo, tengo que ver en la nota que me saqué si cumplo o no con los estándares. De ahí para adelante, por ejemplo, las próximas notas yo les comenté un poquito el otro día que van a tener porcentaje. Entonces ahí uno más o menos va a ver si reúne el porcentaje mínimo para seguir avanzando, ¿cierto? Y en qué nivel lo reúne. Ya que yo les dije a ustedes, se pueden, necesito que tengan un 86% en una tarea buena, chicos, para sacarse un 7. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ver realmente de qué está hecho, ¿cierto? Ah, me saqué un 7 con un 90%, o me saqué un 7 con un 100%, ¿cierto? Es distinto, es un 7 para cada uno, pero eso, chiquillos, es un esquema que le permite a uno más o menos tomar conciencia y decir, estamos más o menos. ¿Cuándo estarán las notas hoy día? Las notas ya están listas, está revisada la prueba, ¿ya? Esos porcentajes de ahí corresponden a las notas, por ejemplo, chiquillos, lo que siempre dejo para el final, la pregunta de desarrollo, que en este caso fue, si no me equivoco, la pregunta número 11. Entonces la vamos a revisar en total, cierto, claridad y vamos a ver qué fue lo que nos pasó. ¿Ya? ¿En qué no me equivoco? Vamos a ir a las preguntas. Ya, miren, esta pregunta, chiquillos, fue una de las que más se equivocaron. Ya, las vamos a analizar también. Cuando habla de que Epicuro considera que hay que satisfacer los placeres sin pensarlo mucho. ¿Ya? Lo vimos aquí nosotros, lo vimos en el texto, estaba en la tarea. ¿Ya? Hola, Jorge. Ahí viene el Ángela también, que acaba de dar la prueba, porque tuvo un problema, me había comentado. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, cuando se habla, también, obviamente, como hay gente que no ha dado la prueba, no voy a decir el resultado de toda la prueba, sino que voy a mostrar las preguntas en las cuales más fallamos. ¿Ya? Y de estas preguntas, chiquillos, vamos a hacer una tarea en la tarde. ¿Ya? Como podemos observar ahí en el pantallazo que le saqué, chiquillos, a la revisión de la prueba, nos equivocamos en esta parte de Epicuro, cuando hablamos de que considerar la satisfacción de los placeres sin pensarlo, ¿cierto? Hicimos una clase de eso, ¿ya? Y en la clase también, miren, vamos a ver el escape aquí porque aquí es lo que estamos... ahí sí, espera, ahí sí. ¿Ya? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, chiquillos, aquí a la tarea, ¿ya? Y nos vamos a ver, pinchamos el cuarto, ¿ya? Y nos vamos aquí a la clase, ¿ya? Estuvimos hablando de esto en clase porque, de hecho, hice una clase especial, chiquillos, en donde les comenté que yo había vuelto a resubir este PPT, porque una de mis estudiantes me había dicho, profe, ¿sabe que no se ve? Así que me puede mandarla, y yo le mandé la foto ahí y le dije, oiga, voy a subir también el PPT de nuevo, ¿ya? Y entonces, como bien me dicen ahí, es falso, chiquillos, porque es deber de uno controlar. Y de hecho, si uno se fija aquí, chiquillos, aparece en el título, pues mire, dice, el placer no consiste en excesos.
Y yo les enseñé a ustedes que la manera, chiquillos, en la cual aquí Epicuro nos decía que ni en las bebidas, ni en los banquetes continuos, ni en el goce sexual, ¿cierto? Ni en los pescados, ni ninguna cosa que tenga una mesa llena, ¿cierto? Van a engendrar lo que es una vida grata, sino que lo que engendra una vida grata, como dice ahí, es el sobrio razonamiento, ¿cierto? Es decir, el pensamiento lúcido, el análisis, que me hace a mí determinar, ¿cierto? Cuáles son los límites de lo que tengo que hacer. ¿Ya? Si ustedes se preguntan, chiquillos, por ejemplo, cuáles son los límites de hacer algo, por ejemplo, en un carrete, ¿ya? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Ya? Voy a, por ejemplo, la primera vez que uno prueba el alcohol, que lo tiene que hacer cuando es adulto, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué sería lo más sensato, chiquillos? Agarrar Medirse, una po. O botella sea, y si usted sabe tomársela. que... No, no, po. Es que si usted sabe que si con 3 vasitos ya se empieza a marear, ya, tómese dos y después pásela bien y búrlese de los que se emborrachan, ¿no? Claro, eso mismo, sí. Chiquillo, yo le vuelvo a decir, esta cuestión de la filosofía tampoco es tan difícil porque obvio que el que piensa antes de hacer las cosas va a actuar mejor, ¿cierto? Entonces, va a ser raro, chiquillos, que un filósofo opine que la vida consiste en hacer lo máximo, dejarse llevar por los excesos, ¿ya? Van a ser uno, dos filósofos de 100. ¿Ya? Por lo general aquí entonces cuando veíamos la alternativa, ahora devolvamos entonces a nuestro PPT, ¿a dónde está? Déjame ver, se me pierde siempre, creo que era la presentación 22, sí, aquí, ¿ya? Cuando analizamos esta frase y dice, Epicuro considera que hay que satisfacer los placeres sin pensarlo mucho, falso, falso, ¿cierto? El compañero nos dio también un ejemplo de cómo debería actuar uno cuando va a probar algo por primera vez, ¿cierto? Ir de a poquito, ¿por qué? Porque si no, como dijo él, podemos terminar siendo nosotros el hazme reír de los demás, en vez de, como dijo el compañero, haber probado de a poquito y nosotros reírnos de los demás, ¿ya? Ya, tirón de oreja para todos los que no respondieron bien esta, porque estaba hasta en el título nomás, ¿cierto? Había que leer el puro título de aquí mismo y decía, oye, el placer no consiste en los excesos. Cortita, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, uno tiene que, esta evaluación, por si acaso, es sumativa, ¿ya? Es sumativa, significa que lleva nota. Si yo hubiera hecho la tarea de aquí, ¿cierto? La tarea del mes pasado, ¿ya? Actividad número uno, y uno viene para acá, ¿cierto? Y la revisa, déjenme poner aquí, ¿cierto? Aquí sale la misma pregunta. Y ya habíamos dicho en clase cuando la revisamos, porque esta tarea la hicimos en clase. ¿Sí o no, chiquillos, que esta la hicimos en clase? Y que decía aquí, aquí ya habíamos visto que era falsa. Entonces apareció otra pregunta. Me parece extraño, chiquillos. Por eso ahora la retroalimentación no tiene que ser negativa, sino que, por ejemplo, yo les digo a ustedes, chiquillos, sí, ahí salía, me ponen, ¿cierto? La Carla me dice, ahí salía, profe. Chiquillos, en la retroalimentación, como tiene que ser positiva, yo no les tengo que decir, ven que son pavos, como tal. No, tengo que estimularlos y decirles, ven, chiquillos, que producto de la adolescencia, que es un proceso muy rápido, ¿cierto? En la cual uno no piensa mucho, comete estos errores que son evitables. ¿Sí o no, chiquillos, que este error era evitable? Deberíamos haber tenido alto porcentaje de afirmación en esta respuesta y no estar revisándola como una de las preguntas en las cuales nos fue mal, porque lo habíamos dicho en clase, habíamos hecho una tarea de eso. Entonces ahí es donde uno, chiquillos, los que miren, los que la tuvieron mal ahora cuando les devuelva la prueba y la escuchan y la puedan revisar, ojalá que la puedan revisar, tienen que hacer ese análisis, chiquillos. De eso se trata una retroalimentación, de que uno diga, uy, que me equivoqué. Ya, para la hora tengo que estar más atento porque quedan como 2 o 3 meses para salir del colegio y quiero ir a la universidad y en la U me va a pasar esto. Entonces, por algo el profe me está preparando porque en la U no hay permiso para corregir los errores. En cambio, en el colegio sí se puede. ¿Ya? Y por eso hoy día hay una tarea que vamos a tener que hacer para corregir, aunque no debiera, ¿eh? ¿Ya? Pero sí lo vamos a hacer. Ya, esta creo que es la última, sí, esta me la quiero dejar para el final, así que vamos a tirar para acá abajo. ¿Ya? Las dos últimas. Vamos a avanzar con esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿En qué fallamos acá? ¿Ya?
Aristóteles pensaba que era, dice, aquí se ve mejor así. Aristóteles pensaba que la mejor manera de comportarse era, también hicimos una clase, chiquillo, sobre el justo medio, ¿ya? Que de hecho había una pregunta muy parecida, ¿ya? En otra parte más arriba, miren, pero fue la que fallaron los chiquillos del cuarto B. Esta dice, ¿qué debemos gobernar de nuestro comportamiento según Aristóteles? ¿Ya? Que me extraña que la hayan tenido buena, chiquillos, esa, ustedes en el caso del cuarto A, del cuarto C, pero que después se hayan equivocado en esta porque es casi lo mismo, ¿ya? Cuando nosotros nos vamos, chiquillos, aquí miren, al PPT, ¿ya? De agosto, vemos aquí lo de Aristóteles, ¿ya? Por ejemplo, esta pregunta, ¿a dónde está la... Perdón, me equivoqué aquí, en esta presentación. Esta pregunta que fallaron los chiquillos del B, yo les dije en antes, miren, ¿qué debemos gobernar de nuestro comportamiento según Aristóteles? Aparecía aquí, miren, también en esta parte, chiquillo, aparecía. Dice, ¿qué nos pide Aristóteles que dominemos de nosotros mismos nuestras emociones? Esos son los sentires, las emociones, nuestras acciones o ambas. Aquí Aristóteles decía que ambas. Entonces, ambos, ¿cierto? Entonces, por eso, chiquillo, uno cuando va aquí a esa pregunta, esa era la respuesta, o emociones y acciones. Y acuérdense que aquí usted, el curso de ustedes falló en esta parte cuando nos preguntan, esto lo vamos a explicar para que sea mejor. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí, a lo mejor así sea. Si no, vamos a después correr. Ya. Dice entonces Aristóteles, ¿cuál es la mejor manera de comportarse? Saber comportarse de acuerdo al contexto. Lo vimos en clases, chiquillos, lo dije hartas veces. La teoría del justo medio habla de comportarse en el contexto, y entonces yo les comenté que para Aristóteles está mal que uno diga yo soy igual en todas partes, porque de eso no se trata la verdadera sabiduría. ¿Ya? Va a decir este viejo filósofo, va a decir, chiquillo, la verdadera sabiduría consiste en que uno sea capaz de mirar el entorno, ¿cierto? Y lograr darse cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí para actuar bien? ¿Ya? Siguiente. Aquí nos equivocamos, chiquillos. Claro, hay que lograr un equilibrio. Si de eso se trata, chiquillos, la sabiduría, por si acaso, ya, consejo de vida. Consejo de vida. ¿Ya? Me quiero ir a la prueba, chiquillos, porque aquí, miren, aquí fallamos caleta. Y siempre, chiquillos, hablando con los profes de lenguaje, siempre, en la que más se equivocan es en la de lectura. ¿Ya? Déjenme ver aquí. Mira, cuarto C, 42% nomás buena en eso. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Cuarto A, no, esta es de tercero. Perdón. Va, de la que tengo esa en el PPT. Vamos a ver aquí, para eso lo hago. Aquí. Miren, pues chiquillos, el cuarto A, 29% del curso respondió bien la 18. Y en el cuarto C, 42% del curso respondió eso. Y en el cuarto B, 38. Ya, cuando uno chiquillo hace un mea culpa, ¿cierto? Aquí en una, ¿cómo se llama? En una evaluación formativa o en una retroalimentación, ¿cierto? Uno tiene que ver en qué se equivocó, ¿ya? Tenemos la alternativa ahí que era la correcta, chiquillos, ¿ya? Y que nosotros las podemos inferir, ¿ya? Lamentablemente aquí me va a faltar la pizarra como le enseñé antes a los chiquillos del B, pero voy a tratar de hacerlo así, entendiéndolo de cierta manera. ¿Ya? Chiquillos, miren, vamos a leer el texto y tenemos tres opciones. Me están preguntando, vamos a hacer spoiler, ¿cierto? Porque ya rendimos la prueba, me están preguntando cuál de esas frases representaba mejor la teoría, debería decir ahí, ¿cierto? Pasé a apretar la P que está al lado de la O. ¿Ya? La teoría de Thomas Hobbes. ¿Ya? ¿Por qué viene este texto aquí? Si no hemos visto a Hobbes, porque el texto habla sobre el bien y el mal, ¿ya? Y es lo que se trataba la ética, el bien y el mal. ¿Ya? Entonces, fíjese, aquí, chiquillos, la mayor parte de las personas se equivocaban en algo. Dice, mire, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. ¿Ya? Después dice, el hombre es malo por naturaleza y la sociedad lo hace bueno.
¿ya? Y finalmente tenemos la opción el hombre no es ni bueno ni malo. Tenemos las tres posibilidades. O en nuestra naturaleza somos buenos y la sociedad nos corrompe, o bien en nuestra naturaleza somos malos y la sociedad nos hace buenos, o finalmente ni fu ni fa, ¿cierto? No somos ni buenos ni malos. Entonces aquí vamos a ver por qué y dónde salía eso. Chiquillos, una de las cosas que nos enseña la filosofía es tener una lectura atenta, ¿ya? Sobre todo si quieren estudiar asignaturas científicas el próximo año en la universidad, tienen que ir paso a paso porque son textos lógicos, ¿ya? Entonces aquí miren, ¿en qué se equivocaron? Yo sé que se equivocaron, estoy seguro que partieron leyendo el texto y dice hombres iguales por naturaleza y se imaginaron que el hombre, el autor de este libro, Thomas Hobbes, iba a defender, ¿cierto?, que los humanos somos buenos porque somos iguales, pero no está diciendo eso, ¿ya? Por eso hay que leer, chiquillos, siempre de principio a fin. Ya en la época de los griegos se decía que todo texto es como un ser humano, tiene cabeza, tiene tronco y tiene piernas. ¿Ya? Entonces hay que partir siempre, cabeza, tronco, pierna, entenderlo por completo. Porque ¿qué pasa si al final del texto el autor pone y en realidad todo lo que he dicho hasta aquí es mentira y es falso? ¿Qué pasa si el autor dice eso y termina con esas palabras un texto chiquillo? Y yo por no leerlo hasta el final me quedé con que era una verdad. ¿Ya? Entonces, mire, hay que empezar. Aquí el autor, primero que todo, chicos, vamos a contextualizar a este caballero que se llama Thomas Hobbes, es un filósofo inglés que escribió el Leviatán en una época, chiquillo, en donde se estaba cuestionando a los reyes, si es que efectivamente ellos tenían que gobernarnos o no. ¿Ya? Ahí está este caballero, nació, ¿cierto?, en 1588 y fallece en 1679. ¿Qué dijo mi amigo Tommy? ¿Ya? Él empezó, como era amigo del rey, ya empezó a buscar, chiquillos, la manera de argumentar en favor de que los reyes fueran quienes debían gobernar, porque en esa época se estaban cuestionando mucho, ¿cierto?, en la Edad Media, esta forma de gobernar. Entonces aquí él escribe este libro para prestarle ropa a su amigo el rey, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que como en esta época, chiquillos, ya se ha descubierto América, el libro Leviatán fue escrito en 1651 y América fue descubierta en 1492. Entonces, chiquillos, estos autores de esta época quieren tratar de analizar cuál es la naturaleza humana, ¿ya? Es decir, qué tipo de animal somos nosotros, y a partir de esa naturaleza humana determinar cuál es la mejor manera de comportarnos. ¿Ya? Entonces aquí aparecen varios autores que van a hablar de si somos buenos por naturaleza o si somos malos por naturaleza, ¿cierto? O si no somos ni buenos ni malos. ¿Ya? Entonces aquí aparece. Él dice, mire, hombres iguales por naturaleza. Él está haciendo una afirmación y está diciendo, oiga, cabros, todos los humanos somos iguales por naturaleza. ¿Ya? Y él dice, mire, aquí agrega algo. La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu, es decir, del cuerpo y de la mente, a eso se refiere con espíritu, dice, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades del cuerpo y del espíritu, dice, que si bien un hombre es a veces evidentemente más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se consideran en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante. Le está diciendo, oiga, mire, la naturaleza nos hizo a todos iguales, pero no porque todos seamos iguales física y mentalmente, sino porque cuando nosotros evidentemente nos damos cuenta que hay unas personas más musculosas y más fuertes que otras, también nos damos cuenta que hay otras personas que son mucho más inteligentes que otras, ¿cierto? Y que cuando nosotros los miramos en conjunto, entonces esas cosas no pesan mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, chiquillos, dos personas inteligentes se pueden unir para derrotar a una que es más fuerte, ¿cierto? Dos personas débiles pero inteligentes pueden armar un buen plan para derrotar a una persona que es más fuerte físicamente. ¿Sí o no? Está lleno de esos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, la corbeta, la Covadonga se llama, la que estuvo en el combate naval de Iquique,
¿cierto? Un barco de madera chileno, demostrando que con buena inteligencia uno puede derrotar a un acorazado, ¿cierto? Chiquillo, que era un barco de guerra, ¿cierto? Imagínense lo que puede llegar a ser. Ya, entonces ahí le está diciendo, oiga, somos todos iguales. No que seamos iguales física y mentalmente, sino que nuestras diferencias nosotros las podemos igualar mientras que nos organizamos en sociedad. Ya, así me le dice aquí. Dice, así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Entonces aquí uno va a la web y dice, ¿qué era la discordia, profe? Dice, situación en la que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que a menudo conviven o se relacionan de algún modo. Entonces, aquí Hobbes está diciendo, oye, en la naturaleza humana nosotros hallamos tres causas principales de que los humanos no logren ponerse de acuerdo o no logren convivir en sana armonía. ¿Cuáles son esas, maestro? La primera es la competencia, la segunda la desconfianza y la tercera la gloria. Estas tres cuestiones, chiquillos, que tienen los humanos, el competir entre ellos, el desconfiar unos de otros y el querer tener gloria por sobre los demás, ser reconocido, son las causas fundamentales de todos los desacuerdos humanos. ¿Ya? Fíjese lo que está diciendo aquí, chiquillos. Está diciendo, mire, fuera del Estado civil, ¿ya? Hay siempre una guerra de todos contra todos. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Chiquillos, miren, cuando se refiere Thomas Hobbes al Estado civil, ya no significa que estemos casados o solteros, no. Él está definiendo, chiquillos, dos cosas. ¿Ya? Él está diciendo, oigan, chiquillos, miren, ¿saben qué? Nosotros podemos tener un estado de naturaleza o un estado de civilización. El estado de naturaleza es, por ejemplo, cuando somos cavernícolas y vivimos amparados bajo la ley del más fuerte. ¿Ya? El más fuerte le pega al más débil y él se gana todo. ¿Ya? En ese estado de la ley del más fuerte, chiquillos, vivimos en una guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está la competencia, la desconfianza y la gloria. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a agarrar a tus cachos, el que piensa diferente que yo, tengo la posibilidad de pegarle un combo, ¿cierto? Porque somos animales que viven en estado de naturaleza. Y fuera, entonces, lo que es propio del estado de naturaleza es, lo va a decir más adelante, la guerra. ¿Ya? Él dice ahí, mire, fuera del estado civil, es decir, cuando hablamos, chiquillos, de un estado civil, es de un país, de un estado, ¿ya? Fuera del estado civil siempre hay guerra de cada uno contra todos. Con todo ello en manifiesto que durante el tiempo, fíjense, chiquillos, piensen en un cavernícola, ¿ya? Dice, mire, durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en condición o en estado que se denomina de guerra. ¿Es lo que está diciendo él? Oye, cuando los humanos viven sin un poder común que los mantenga a raya, que les dé miedo, ¿ya? Los humanos viven en una guerra de todos contra todos, ¿ya? En una condición o en un estado que se denomina de guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. El fin del Estado es particularmente la seguridad. La causa final o designio de los hombres que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción sobre sí mismos, en la que los vemos vivir formando estados, es el cuidado de su propia conservación y por añadidura el logro de una vida más armónica. Es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que tal y como hemos manifestado es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres cuando no existe un poder visible que los mantenga a raya. Es decir, cuando nosotros no tenemos un poder que nos controla y que nos mantiene a raya, es decir, cuando no existe la moral, cuando no existen las leyes, las normas que nos mantengan restringidos,
entonces, chiquillos, vamos a vivir en un estado de guerra de todos contra todos. ¿Y qué significa eso? Vivir como los cavernícolas. Y por ende, chiquillos, uno de los puntos en los que hay que detenerse aquí es en la reflexión de varias cosas que podemos desprender de este estado de guerra. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, antes de formar los países, de organizarse, las personas, como dice aquí, miren, los hombres viven en un estado de guerra de todos contra todos. Por ende, podemos nosotros asumir que la naturaleza del humano, dice aquí, mire, al estar en guerra de todos contra todos, ¿cierto? Y al ser una condición miserable, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que el hombre es malo en su naturaleza porque pelea, gobierna el más fuerte, se agarran a coscachos, como dirían los abuelitos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen los hombres, chiquillos, para evitar esa guerra de todos contra todos? Deciden formar un Estado y hacer un pacto social. ¿Ya? ¿Qué significa eso, chiquillos? Miren, y esto es lo que está de moda hoy en día a propósito del estallido social. Ya, en esta época, chiquillos, los filósofos se preguntan, ¿cuál es la mejor manera de gobernar? ¿Ya? Y entonces están diciendo, oye, mira, esta tiene que ser, ¿por qué? Porque mira, los humanos, si tenemos algo que es característico, es que somos seres violentos, salvajes, ¿cierto? Somos animales que torturan a otros, no he visto ese comportamiento en otro animal, ¿cierto? Eh, son bien raros los humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando están en estado de naturaleza, de la ley del más fuerte, gobierna el que les pega a todos, ¿no? ¿Cierto? Ah, pero es que también los demás se pueden unir, ¿cierto? Y pegarle al que es más fuerte, pero en el fondo igual una forma bruta de relacionarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si vivimos en una guerra eterna? Nos vamos a matar todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este animal dotado de inteligencia, ¿cierto? Va a decir, oye, uno más uno, dos. Si nos ponemos a pelear todos los días, nos vamos a matar y va a ocurrir el fin de la humanidad. Necesitamos, por ende, como dice Thomas Hobbes ahí, un poder que nos mantenga a raya. ¿Ya? Thomas Hobbes va a decir, bueno, es el rey, ¿cierto? Otros van a decir, esa es la ley, es la democracia. Nosotros, chiquillos, le vamos a llamar la moral, ¿cierto? La moral, las leyes, las normas de comportamiento son formas, chiquillos, que nos mantienen a raya nuestra violencia. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, chiquillo, uno va a querer sacrificar su libertad, esa libertad de querer hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, ¿cierto? Pegarle al otro para yo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, pegarle al hermano menor para que suelte la televisión, ¿cierto? Y yo pueda ver mi serie favorita, porque yo está ahí viendo Peppa Pig, entonces voy a ir y como yo soy más grande, le voy a pegar, ¿cierto? Para ponerme a ver mi serie de anime favorita, ¿cierto? Entonces, si vivimos con esa lógica de la maldad pura, nos vamos a terminar matando todos contra todos. Entonces, en algún punto de la historia, no sé en cuál, nadie lo sabe, querido, nadie lo sabe porque nosotros sabemos que quizás los primeros cavernícolas gobernaban la ley del más fuerte, nos imaginamos eso. Pero en algún punto, chiquillos, los humanos dijeron basta, basta de esto, organicémonos bien, inventemos una sociedad y a esa sociedad pongámosle reglas. ¿Por qué? Porque en la medida en que pongamos reglas de comportamiento, nosotros nos vamos a empezar a abandonar esa maldad natural y nos vamos a empezar a transformar en personas buenas. ¿Ya? Por eso la alternativa, chiquillo, era que el hombre es malo por naturaleza. ¿Por qué? Porque vive en estado de guerra. ¿Ya? ¿Y por qué la sociedad lo hace bueno? Porque la sociedad, como dice aquí, al crear eh, un poder que los mantenga a raya, entonces evita este estado de guerra y hace que los humanos vivamos, por decirlo de una forma, en un estado civil, en un estado de civilización, donde ya no vamos a pelear, donde si alguien rompe las reglas, existen tribunales de justicia para determinar qué hacer con él. Ya ahí fue entonces, chiquillos, que fallamos en interpretar el texto, ¿ya? Porque había que inferir la información. ¿Ya? En ninguna parte ahí dice, oye, el humano es malo.
pero uno tiene que inferir que si vive en un estado de guerra de todos contra todos, ¿cierto? Eso habla de un hombre que estaba haciendo algo mal y que por algo se vio en la necesidad de poner reglas, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo entonces de esas reglas? Mantenerlo a raya y por ende lo vamos a transformar en una persona buena. Ya, acuérdense que eso les comentaba yo, pues, chiquillos, el objetivo de la justicia, los humanos inventamos la justicia no con el fin de castigar al que se porta mal, ¿ya? Sino que en la medida, chiquillos, en que los humanos inventan la moral y la justicia, ¿ya? Lo hacen porque la justicia propone modelos de comportamiento, y si nosotros siguiésemos todos esos modelos de comportamiento, entonces seríamos humanos perfectos, que no nos equivocaríamos, ¿cierto? No mentiríamos, no causaríamos ningún daño a otra persona, y se diría de nosotros que somos excelentes personas. Por eso el objetivo de la justicia, bien lo decía Sócrates chiquillo a su amigo, le decía, oye, el objetivo de la justicia es buscar la excelencia humana, no el castigo. Así que todo aquel que piense que la cárcel es para castigar a los ladrones está mal. Todo aquel que exige como justicia un castigo físico de vuelta a otra persona también está mal, porque no está entendiendo lo que es la justicia. Ya, ese era el texto pequeño, chiquillo, en el que fallamos, había que inferir, por eso igual no se asusten si no entendieron, si lo marcaron mal, aquí es donde uno hace un mea culpa y dice, chútame, quizás tengo que estar más atento a esos detalles, porque leer no significa, chiquillos, como el profe que nos enseñó una vez a tener una lectura literal. Hay cosas que son literales y que salen ahí escritas, pero hay otras cosas, chiquillos, que uno tiene que inferir, ¿ya? Que tiene que uno concluir. Como por ejemplo en este caso determinar que si el humano vive en un estado de guerra, entonces es malo, su naturaleza es mala, ¿cierto? Y que si le ponen reglas para mantenerlo a raya esa maldad, quiere decir que las reglas de esas están orientadas para que lo haga hacerlo bueno. ¿Ya? Ya, última cosita, chiquillos, que vamos a revisar antes de tirar la tarea, es esto de la pregunta abierta. ¿Ya? Creo que era esta de aquí, si no me- sí, que tenía 8 puntos, por eso tengo que volver a cambiar. Ya. La actividad ahora, chiquillos, que voy a subir y todas las que haga de aquí en adelante en el Classroom, les voy a poner la pauta de evaluación. Por ejemplo, miren, le voy a activar de esto, pero si nosotros observamos en el Classroom de los chiquillos del tercero C, por ejemplo, ¿ya? Miren, a ellos les acabo de subir esta tarea de retroalimentación. Y cuando yo la pincho, ¿cierto? Y me voy para abajo, me aparece la rúbrica ahí, ¿ya? Y dice, leí la rúbrica, no leí la pueden marcar, una cosa nomás que se me ocurrió a mí por si acaso, ¿ya? Pero yo tengo que ver aquí, chiquillos, quién está preguntando el profe para poder responder bien, ¿ya? Esto es una evaluación formativa porque aquí yo tomo conciencia de que me equivoqué en la prueba, esto es de la prueba de ellos que se equivocaron y le hice esta tarea. Ya a ustedes les voy a hacer otra tarea, ¿ya? Que tiene que ver con los errores que tuvieron en la prueba. Ya, vámonos a nuestra prueba. Esperen un poquito. Ahí estaba cortando los porcentajes. Ya, aquí. ¿Dónde está la prueba? Acá. Y lo último que les tengo que mostrar es la. Ya, chiquillos, dice aquí, mire, el filósofo Sócrates insistió en que el origen del mal tiene que ver con la ignorancia. Es decir, que el mal se origina, chiquillos, porque hay alguien que es ignorante, ¿ya? Y que es preferible sufrir un mal antes que cometerlo. O sea, él está ahí, yo resumí chiquillos, en una pura frase toda la filosofía moral o la ética de Sócrates, ¿ya? ¿Qué decía Sócrates? Como sale ahí, mire, oiga, ¿sabe que el origen del mal no es que nosotros seamos malos, que exista gente mala? Simplemente la gente que hace cosas malas es porque es ignorante, no sabe lo que hace, ¿ya? O bien sabe lo que hace y prefiere mantenerse ahí hundido en la ignorancia putrefacta, ¿cierto? Antes de querer salir de la caverna y mirar con sus propios ojos, ¿cierto? Entonces él va a decir, mire, todos los que hacen cosas malas son ignorantes y además es mucho mejor siempre
sufrir un mal uno antes que uno cometerle un mal a otra persona. ¿Ya? Ahí dice, el filósofo Sócrates, siglo V antes de Cristo, insistió en que el origen del mal tiene que ver con la ignorancia y que es preferible sufrir un mal antes que cometerlo. ¿Ya? Pregunta, dice, ¿en qué situaciones de la actualidad o vida cotidiana podemos evidenciar la aplicación de este pensamiento filosófico? Describe un ejemplo, es decir, lo menciono y lo explico, ¿ya? Y luego fundamenta tu opinión sobre esta forma de vida basada en las enseñanzas de Sócrates. ¿Ya? Aquí les tengo que tirar la oreja a varios porque la pregunta vale 8 puntos. ¿Ya? Y en la prueba sumativa, es decir, que en la prueba con nota, yo en todas las otras actividades que también van a ir en nota acumulativa, ustedes saben, y después se saca un promedio, ahí voy a poner la rúbrica. Tengo que ponerla, para que ustedes sepan cómo sacarse un 7. ¿Ya? Cuando es pregunta abierta, obviamente. No le puedo poner una rúbrica a una prueba, o sea, una tarea con alternativa, o le estaría diciendo la respuesta. ¿Ya? Pero ustedes ya cacharon, pues los chiquillos del tercero C les mandé la tarea y abajo viene la rúbrica para yo cachar cómo me saco un 7. En la prueba, chiquillos, no puedo por razones obvias, porque en la prueba a mí me están evaluando ya el producto final y me están entregando en forma de número lo que yo aprendí en esa asignatura. ¿Ya? Pero esta es la pauta, por si acaso, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Miren, ¿no? Aplicación, uso de ejemplo, opinión y ortografía. ¿Ya? Dice, él o la estudiante aplica la teoría de Sócrates a una situación cotidiana de manera eficaz. ¿Ya? Es decir, con respecto, chiquillos, a lo que se pedía, ¿ya? Y la palabra eficaz aquí es súper importante, ¿eh? ¿Ya? Para saber a qué se refiere, porque uno tiene que elegir bien las palabras. Eficaz, que produce el efecto esperado, que va bien para determinar una cosa. ¿Ya? Es decir, el efecto esperado es que usted me diga, no, mire, en esta situación se ve lo que Sócrates dice. ¿Ya? Primero que todo, menciona una situación. Después, en el uso de ejemplo, dice, la o el estudiante describe concretamente una situación cotidiana como forma de ejemplo y la describe, ¿ya? Porque aquí solo la menciona. Profe, mire, en un asalto, ¿ya? Ah, bien, mencionó, ¿cierto? 2 puntos. Y se quedó con eso. Que uno ponga, por ejemplo, como respuesta, profe, en un asalto se ve lo que dice Sócrates. Está bien, po, tiene aplicación, pero él no describe en el ejemplo, no me aclara el ejemplo. Entonces, aquí no tiene puntaje, ¿cierto? Como si lo tiene la persona que describe, profe, mire, en un asalto. ¿Por qué? Sí, pues porque mire, cuando uno asalta, por lo general, algunos me pusieron esto, ¿cierto? Hablan de la ignorancia del ladrón, que no había sido educado, ¿cierto? En buenos valores, entonces por eso él es ignorante y ataca, ¿cierto? A la otra víctima, y siempre va a ser preferible sufrir entonces un asalto antes que uno cometer ese asalto, ¿ya? Por razones obvias. Y ahí usted me ponía eso. ¿Y en qué se equivocaron, tío? Y aquí en donde ustedes tienen que hacer, ay, de veras, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta de qué? Describe un ejemplo y luego fundamenta tu opinión sobre esta forma de vida basada en las enseñanzas de Sócrates. ¿Ya? Fundamenta tu opinión. ¿Ya? Y yo podría haber dicho, profe, yo encuentro bueno lo que dice Sócrates por este motivo. ¿Ya? Profe, yo encuentro mal lo que dice Sócrates por este otro motivo. Simple. ¿Ya? De ahí, chiquillos, la mayoría falló porque me ponían buenos ejemplos, buenas situaciones cotidianas. La mayoría se preocupó por su ortografía o tienen suerte también de que exista el corrector en, en los dispositivos que utilizan para hacer la prueba. ¿Ya? Pero hartas personas, chiquillos, sacaron 6 puntos porque olvidaron poner una simple opinión justificada, que podía ser a favor o en contra de Sócrates. ¿Ya? Chiquillos, por si acaso, siempre las cosas de la filosofía van a tener aplicación en la vida cotidiana de nosotros. Yo siempre le he dicho, acuérdense, yo soy el profe que les tiene que mostrar a ustedes
chiquillos, miren, nosotros venimos de acá y por eso nos comportamos así. Y siempre le he dicho hasta el cansancio, ¿de dónde venimos nosotros, chicos? De los griegos y los romanos, ¿ya? Y si hay una cosa que hacemos día a día, chiquillos, es comportarnos como los griegos, no como los griegos que andaban en Atenas, ¿cierto? Con toga, sino que es la manera de entender el mundo, ¿ya? Por ejemplo, esto mismo, ¿sí o no, chiquillos, que uno en la vida cotidiana siempre anda buscando hacer el bien? ¿Sí o no, chiquillos, que uno es preferible, por ejemplo, siempre ser asaltado antes que asaltar a una otra persona? Sí, ¿por qué? Porque nos enseñaron eso de chicos, ¿ya? Pero de chicos no nos dijeron, oye, y eso lo dijo Sócrates, no, nos dijeron nomás, oye, no hagáis eso, ¿por qué no? Yo no tengo hijos ladrones, te pillo robándote una goma más del colegio, ahí te las vayas conmigo. Ah, ya, no robo más goma en el colegio, ¿cierto? Entonces, tío, ahí está, siempre van a haber situaciones que van a ser de total aplicación a nuestra vida cotidiana y nosotros, chicos, nos comportamos así. Es nuestra moral la que opera en el día a día, una moral que siempre va a preferir sufrir antes que cometer un crimen. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, uno dice, ah, profe, pero ¿en qué parte del mundo no es así? No, lo que pasa, chiquillos, es que antiguamente era de otra forma. Antes de Sócrates, por ejemplo, chiquillo, ¿quién era el mejor de todos? Aquiles. Aquiles era, chiquillo, el personaje a seguir. Y Aquiles les pegaba a todos. ¿Cachai? Entonces era bien visto el modelo a seguir a alguien violento. ¿Ya? Después, ¿qué pasó? Apareció Sócrates, nos dijo lo contrario. Hoy en día el que es violento es funado. ¿Ya? Y son parte de las creencias. Por ejemplo, chiquillo, último ejemplo, cuando llegan los españoles aquí a América y se enfrentan con los mapuches, dentro del mundo mapuche es bien visto ser guerrero, ¿cierto? Andarle pegando a los demás para demostrar que eres fuerte, ¿no? Sí, ese es el ideal de ellos, ¿ya? Y no está bien ni está mal, es distinto, ¿no? En cambio, el ideal de nosotros, no, pues de la persona más compasiva, cristianismo, pues, chico. El humilde, el que ayuda a los demás, que tampoco es bueno ni es malo, son cosas. Ya, entonces, ¿por qué le digo esto, chicos? Porque en la tarea que les voy a dejar, vamos a poner un texto de uno de mis filósofos favoritos, que es Friedrich Nietzsche, porque nos va a hacer una crítica a esta manera de comportarnos. Y él nos va a decir, oiga, mire, a nosotros siempre nos enseña Sócrates que es mejor sufrir ¿cómo se llama? Una injusticia antes que cometerla, ¿cierto? Pero después Nietzsche va a decir, pero ¿sabe qué? Si usted se pone a pensar, los ricos y poderosos pasan cometiendo injusticia y no van a la cárcel, ¿cierto? Entonces va a decir Nietzsche, guiño, guiño, va a decir, tal parece que este sistema de comportamiento, en donde nos han enseñado de chiquitito que es mejor sufrir una injusticia antes que cometerla, parece que el objetivo no es nada, formar gente perfecta, como yo les decía adelante, que era el objetivo de la justicia. Nietzsche va a decir, parece que el objetivo de esta moral de Sócrates es que exista gente que sea fácil de dominar. Porque imagínense, lo correcto es sufrir. Imagínense, mientras más daño le causan a uno, mejor uno es. ¿Cierto? Y él va a decir, mire, está escrito hasta en la religión de nuestra cultura. Bienaventurados los pobres y los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos, de los que sufren, de aquellos que les cometen la injusticia. Entonces tal parece que es bueno que cometan injusticias contra mí, ¿cierto? Es bien visto en mi cultura occidental que yo sufro. Entonces ahí Nietzsche va a decir, ojo, que parece que nos quieren ver sufrir, porque así nos pueden dominar más fácil. Y usted va a escribir un argumento a favor y un argumento en contra de lo que va a decir mi amigo Bigotón. ¿Ya? Porque tenía así un bigote Nietzsche, le va a poner una imagen de Nietzsche para que lo... ¿Ya? Ya, chiquillos, espero que hayan comprendido, ¿cierto? Que vayamos viendo en qué nos equivocamos y ahora vamos a optar la tarea final, que ojo, no debería tener décima, pero lo vamos a hacer, ¿cierto? Para que aprendan ya lo último, porque el contenido que viene después, chiquillos, ya es nuevo, ¿cierto? Vamos a ver filosofía política, ¿ya? Así que
En la filosofía política, chiquillos, vamos a hablar harto de la ética. Entonces necesito ya como última instancia que me digan, ya, profe, si mire, raya para la suma, entendí igual lo que dijo usted, profe, de la ética. ¿Ya? Ya, hagan la tarea, pues, chiquillos. ¿Ya? Y nos vemos más en la otra sesión. ¿Ya? Voy a subir la nota, acuérdense, viene sin décimo. ¿Ya? Cuídense y nos estamos Chao, viendo. profe, cuídese, que esté bien. Chao. En una próxima Mente, instancia. profe, cuídese que esté bien. Chao, chao. Nos vemos.